La estructura de la presentación, como vemos acá, la vamos a manejar en 4 tópicos fundamentalmente. Uno es entender los principios generales de gobierno corporativo. Es altamente probable que en algunos de sus países en Latinoamérica ya tengan un marco regulatorio de carácter local, no solamente los modelos regulatorios supranacionales, en este caso particular las propuestas de gobierno corporativo, los principios de gobierno corporativo emanados por la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Ese es el caso de Colombia. Sé que en algunos países del sur, en Chile, en Argentina, hay algunas propuestas regulatorias sobre marcos de gobierno corporativo y en general también en algunos países de Centroamérica. Sin embargo, es importante advertir que esta estructura de principios, la OCDE, ha sido pues un marco de referencia clave para la estructura regulatoria local en los distintos estados nacionales, y ese será pues de alguna manera un modelo de referencia. No será el único, y en su momento vamos a ir aclarando un poco sobre el particular. El segundo contenido, muy corto, estará orientado a analizar los fundamentos de GRC, de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. Ya tendremos un momento para analizar el enfoque, el sentido, la filosofía, la intención, y cómo esos dos elementos son los que vamos a poner frente a frente. En una metodología, voy a explicar claramente la metodología que usamos nosotros de manera particular, las bases de alineación y cómo dar respuesta en principio a estos requerimientos de gobierno corporativo, para explicar al final cómo se estructura o cómo se desarrolla un proyecto de gobierno corporativo desde la perspectiva fundamental de niveles de maduración. Ese es un punto interesante por recabar ahora. Es decir, siempre que se habla de gobierno corporativo, en algunos países se enuncia el término buen gobierno corporativo, pero en muchas ocasiones no se define propiamente el sentido o la definición concreta del concepto. Eso es importante advertirlo porque en sí mismo hablar de gobierno corporativo se enuncia ciertamente como un proyecto que va a tener, como lo veremos, distintos niveles de maduración. Es decir, en estos 4 contenidos nos vamos a extender en esta próxima hora. Hay algunos temas que seguramente los pasaré más rápido porque me parece que sobre eso ya hay mucho material, mucho contenido, en particular el primero. Algo del segundo, pero lo que puede resultar realmente de mucho interés y de mucho valor para ustedes, ciertamente será el desarrollo, el análisis y la presentación de una metodología que espero haga valor, digamos, para los distintos proyectos que ustedes sobre este particular deban acometer. Bien, vamos a revisar un poco, para comenzar, este tema, el marco general del gobierno corporativo. Diríamos que hay una definición que de una u otra forma incorpora los principios, los elementos que se entienden de manera global en una regulación sobre gobierno corporativo. Es decir, a partir de la consideración que el gobierno corporativo son unos principios, y unos principios que orientan, como se plantea allí, la formulación de normas, políticas, procedimientos, instructivos, estrategias, que de una u otra forma soporta la responsabilidad que tienen el consejo de directores o las juntas directivas, como se conoce, digamos, o los directores en sí mismos, que son distintos a los directivos, es el conjunto de miembros o de personas que hacen parte de este organismo máximo
que tiene bajo su responsabilidad la definición de las políticas, la estrategia y una serie de responsabilidades específicas que los principios se han encargado de decantar. Aquí hay 3 lineamientos concretos que ustedes los pueden ver. No hay necesidad, pues, de leerlos, pero el primero se refiere justamente a la responsabilidad institucional frente a los accionistas, las partes interesadas o los stakeholders, que tienen intereses particulares en una entidad, una corporación, con instituciones que conforman un grupo económico. Esta es una responsabilidad vital en el caso del gobierno corporativo y está unida a todo el tema de tratamiento igualitario, revelación de información, transparencia en materia de las decisiones, etc. Buena parte de toda la regulación, los contenidos, los artículos, los análisis, etc., han encontrado en el gobierno corporativo pues esa respuesta sustantiva a este problema concreto. Es cómo acreditar de alguna manera que los accionistas y las partes interesadas tengan derechos suficientes, derechos claros en relación o lo que tiene que ver con su mecanismo de financiamiento a las empresas, en particular las empresas que cotizan en los mercados de valores. Otro planteamiento que ya está aquí expuesto en los principios es justamente las responsabilidades mínimas que tiene que cumplir el Consejo de Directores ante terceros accionistas y concretamente en lo que tiene que ver con el rumbo institucional. Cuando hablo del rumbo institucional estaremos hablando de la formulación y orientación estratégica, la definición de políticas en materia de la gestión del riesgo, la garantía del cumplimiento normativo y otra serie de elementos que el estándar de gobierno corporativo o los principios de gobierno corporativo han venido denunciando de manera clara. Y uno final es, que no es menos importante que los anteriores, es que la esencia misma del gobierno corporativo parte de la premisa de separar el nivel de inversión que está configurado, digamos, por los terceros inversionistas, acreedores de capital, digamos, de las empresas, frente a aquellos que toman las decisiones de dirección, desempeño estratégico, de alineación, digamos, de la operación institucional, y ciertamente de los ejecutivos o de aquellos que cumplen la responsabilidad de las decisiones y de la operación institucional, que en este caso se entiende como la alta gerencia. Gobierno corporativo es en sí mismo entonces un principio fundamental para tener claro esos 3 agentes: el agente que invierte, el agente que gobierna, digámoslo ahí, no quiero utilizar ese término porque lo vamos a usar en otro sentido, y el agente que ejecuta. Estos 3 elementos son fundamentales bajo la lógica de las aplicaciones últimas de gobierno corporativo. Para mi gusto, tal vez es uno de los elementos esenciales cuando se discute el gobierno corporativo. Algunos creen, muchos por demás, que el gobierno corporativo solamente es viable para las entidades, como su nombre lo dice, que cotizan en los mercados de valores y tienen un consejo de directores que se debe o tiene responsabilidad ante terceros. En el fondo, hay muchas experiencias en Latinoamérica donde la problemática misma de no entender claramente la diferencia entre el que gobierna, el que gestiona y el que financia, desde el punto de vista de sus roles y sus responsabilidades, ha llevado a muchas instituciones al fracaso, a la quiebra, al incremento en el nivel de riesgo y, ¿por qué no?, a unas permanentes existencias o presencias de conflictos de interés que afectan a la instancia el devenir institucional. Ese elemento de conflicto de interés es otra de las variables que está expuesta allí en el marco del principio corporativo. Dicho esto, me permite pasar un poco rápido en este planteamiento que voy a hacer. Advertí que íbamos a tomar el marco de principios de la OCDE, y allí están definidos los principios, ustedes los pueden ver ahí: la protección de los derechos de los accionistas, el tratamiento equitativo, la responsabilidad frente a los derechos de las partes interesadas, es decir, no necesariamente los accionistas,
también están allí los empleados, acreedores, clientes y en general todos aquellos terceros que tienen un particular interés sobre la sostenibilidad, el desempeño y el riesgo de una empresa en la cual tienen comprometida su actividad operativa y financiera, digámoslo así. Otro principio muy importante relacionado con la revelación de datos y transparencia, estos son los clásicos que ya de alguna manera había venido comentando. Y uno último, que precisa de manera contundente las responsabilidades de un cuerpo directivo, las responsabilidades mínimas que debe tener el Consejo de Directores. Aquí vale la pena hacer una aclaración. Desde el punto de vista de los estándares de arquitectura financiera internacional, este trípode que se ha venido armando con los estándares internacionales de reporte financiero, los estándares internacionales de aseguramiento y los estándares de gobierno corporativo, son los tres elementos estructurales que fundamentan la capacidad que tiene una empresa de emitir un informe transparente con la suficiente capacidad de aportarle elementos a quienes toman decisiones, que son en últimas los usuarios de estos reportes. Esa es básicamente la perspectiva para las entidades de interés público, pero advierto que no es la única referencia. Es decir, todas las empresas pues están interesadas en dejar absolutamente claro cuáles son las responsabilidades que tiene el Consejo de Directores y en ese marco de referencia las responsabilidades hacia adentro y hacia afuera, desde el punto de vista del desarrollo institucional. Resumiendo, estos aspectos los podemos ver aquí en este marco de principios que los recojo como los factores relevantes que tanto el marco regulatorio de OCDE como otros los ponen como referencia y siempre vamos a encontrar allí un factor común. La responsabilidad institucional en materia de preservar los derechos de los accionistas y las relaciones con partes interesadas, la revelación de información financiera y no financiera hacia terceros, la necesidad de orientar la sostenibilidad y el desempeño institucional, el manejo de la integridad y la ética, particularmente en lo que tiene que ver con la existencia de potenciales conflictos de interés y el tema de gestión integral de riesgos que está alineado con los niveles de control y, por supuesto, con el tema de cumplimiento normativo. Entonces, aquí hay una primera conclusión en materia de gobierno corporativo y aquí termina, digamos, la primera reflexión. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer una institución desde el punto de vista de los principios de gobierno corporativo? Tiene que dar respuesta a estos 6 factores, como mínimo, que están aquí señalados. Y dar respuesta es un planteamiento que exige mucha contundencia, porque dar respuesta no solamente es informar. Los mismos principios de la OCDE plantean términos como garantizar, responder, etcétera. Son verbos supremamente fuertes, donde básicamente está trasladando al Consejo de Directores como cabeza máxima de este gobierno corporativo un conjunto de responsabilidades que muchas de las entidades van a tener que resolver. Muchos creen que esto se resuelve básicamente haciendo estatutos, haciendo el código de conducta, haciendo el código de ética, estableciendo una serie de políticas de relacionamiento con los accionistas, llevando claramente un libro de actas, etc. Realmente eso es lo que en GRC se llama los niveles inconscientes de maduración. Ese es un primer escenario donde una empresa puede demostrar que tiene elementos internos, elementos de operación estatutaria que puedan demostrar que la empresa enuncia ante terceros su responsabilidad en materia de estos principios. Pero una cosa es decirlo y otra cosa totalmente distinta es hacerla, como lo vamos a analizar más adelante. La pregunta que queda aquí en el aire, que la vamos a resolver después, es ¿cómo hace una entidad para garantizar y responder sobre cada uno de estos factores
tomando como referencia estas grandes responsabilidades mandatorias de garantía, de responsabilidad, etcétera, que los principios regulatorios han venido señalando. Ese es un tema que lo dejo aquí como una pregunta y lo resuelvo un poco más adelante. El segundo tema que vamos a revisar rápidamente se refiere ahora sí al término de gobierno, riesgo y cumplimiento, fundamentos de GRC. Gobierno, riesgo y cumplimiento, seguramente algunos de ustedes que veo aquí en la región, perdón, ya han tenido la oportunidad de o tomar cursos de fundamentos de GRC o tienen la certificación profesional de GRC o desde la perspectiva de sus experiencias prácticas, en sus trabajos, tienen algún entendimiento de GRC desde el punto de vista regulatorio, etcétera. Todo esto realmente es valioso. Yo voy a hacer básicamente la referencia del entendimiento de GRC también como un estándar, como un conjunto de prácticas de entendimiento global. Claro, no es propiamente una regulación que haya sido adoptada en algún país. También, al igual que los principios, es un marco regulatorio de carácter supranacional. En este caso vamos a tomar en consideración las prácticas internacionales emitidas por el grupo de la OSEC, en inglés Open Compliance and Ethics Group, que ha tomado básicamente la decisión de estructurar una serie de principios, prácticas, subprácticas y componentes para poder implementar estos conceptos que voy a explicar a continuación. Digamos que la esencia principal de GRC radica en esto que se ve aquí, empresas muy desarrolladas desde el punto de vista de silos, muy desarrolladas desde el punto de vista de sistemas de información, tecnologías, procesos, metodologías, protocolos de información, etcétera, pero con unos costos altamente fuertes, es decir, están generando unos impactos en la rentabilidad profundos, con un problema adicional, y es que la empresa no tiene claro ni cómo se evidencian, ni dónde están, ni por qué surgen, ni qué debería hacerse, de manera que la empresa no atente con compromisos de cumplimiento, con compromisos de rentabilidad, con compromisos de eficiencia, y GRC de una u otra forma plantea eso, es cómo poder integrar y orquestar distintos estándares de gobierno corporativo, de riesgo, de cumplimiento, de control, de performance, etcétera. Y para eso es necesario construir y desarrollar una metodología. No es suficiente plantearlo como una simple alineación y orquestación. Será necesario establecer de suyo qué hacer y cómo hacer. Y eso es uno de los temas a los cuales me quiero referir a continuación. Esto es, en este slide, vemos un poco la misma reflexión. Cómo distintas estándares, buenas prácticas y responsabilidades que tienen que acometer las entidades se están volviendo marcos técnicos que inducen a silos, áreas independientes. Entonces usted tiene áreas independientes para el manejo de riesgos, áreas independientes para el manejo de control, áreas independientes para el tema de compliance. Ya estamos llegando al punto donde cada uno tiene un oficial, un responsable, un director, y al final es gobierno corporativo quien por vía de los distintos comités trata de inducir las correlaciones, por utilizar una expresión, entre unas y otras cosas, que haga valor, digamos, desde el punto de vista de todo el desempeño corporativo. Realmente pretender hacer una implementación de un gobierno corporativo pensando simplemente en las tareas y responsabilidades que se asignan a los comités, porque en suma el problema está allí. La empresa con muchos sistemas de información, con muchas metodologías, con muchos procesos redundantes, con muchas actividades que poco agregan valor. Entonces, la esencia misma de GRC, que seguramente algunos de ustedes ya conocen, pero otros no, por eso creo que es necesario advertirlo, es ese medio para lo que está aquí planteado en inglés como principal performance, que es la capacidad que debe buscar una empresa, o que debe orientar la intención de la empresa,
de lograr sus objetivos de manera confiable, teniendo en cuenta el fenómeno de la incertidumbre y actuando con integridad. Esto de alguna manera interpreta la noción misma de GRC, porque el tema no es ni aplicar prácticas de gobierno, ni de riesgo, ni de cumplimiento de control, simplemente per se. Es decir, detrás de ello subyace un objetivo último, y este objetivo, cuando analizamos los elementos de GRC, los advertimos bajo la óptica del concepto de desempeño basado en principios. Esa es pues la relación de GRC y desempeño basado en principios. GRC entendido como un medio para el logro del desempeño basado en principios, al punto en el cual GRC no lo podemos interpretar o entender simplemente como un statu quo de la organización. Es un punto dentro del proceso de maduración corporativo que una empresa debe tener, y esa es la razón por la cual GRC se interpreta como una capacidad que le permite a la entidad, como vemos aquí, perseguir estos elementos que están citados acá como disciplina en una primera alineación, el logro de objetivos que es inherente al tema de desempeño, considerando la incertidumbre que es inherente al riesgo, la eficiencia operacional inherente al control desde la perspectiva del costo RM, y el cumplimiento y la ética que es inherente a esa definición de actuación con integridad. Actuación con integridad no solamente es cumplir las normas, como muchos también interpretan el cumplimiento. La idea que aparezca allí el término de ética es que hay muchas responsabilidades que tiene la institución que van mucho más allá de normas. De hecho, hay muchos planteamientos que ni siquiera están en las normas, como es el tema de comportamiento, disciplina, etcétera, que son elementos vitales en una entidad y no necesariamente se plantean en instructivos o políticas que emanen de la junta directiva. Lo máximo que tendríamos allí es el institucional, pero con la doble responsabilidad de ponerlo en acción. Entonces, esta es la primera intervención de GRC. Es decir, GRC va a enfrentar modelos independientes de desempeño, de riesgo, control y cumplimiento, independientes desde la esencia misma de los estándares que pueden darle forma como un marco de referencia. Me explico. Es probable que en desempeño algunas empresas aplican el Balance Scorecard o algún modelo de planificación estratégica o los modelos de Six Sigma o dominios específicos que la empresa ha venido desarrollando, y esos pues obviamente son buenas prácticas que la empresa desarrolla en el caso de desempeño. En el caso de riesgos, pues si la empresa es financiera, tiene los lineamientos o directrices de Basilea. Podríamos estar hablando de la ISO 31000 de riesgos. En materia de control están las experiencias de costo RM, y particularmente cumplimiento y ética ya estaríamos enunciando en función del marco regulatorio en acción. Esto es, puede ser el marco SOX, el marco FATCA, si la empresa opera a nivel internacional. Si la empresa opera a nivel local, pues tendrá que comenzar con sus normas comerciales, legales, fiscales, etc. Ese es el primer planteamiento que está allí señalado. Desempeño visto de manera junta y conjunta con otra serie de componentes disciplinales tan importantes como el desempeño. Esa es una primera aproximación para considerar. La segunda, que en las metodologías de GRC se llama el enfoque, es, y esto sí que es clave para lo que estamos analizando, es la diferencia entre gobernar, gestionar y asegurar. Yo le puse gobierno corporativo, gestión corporativa y aseguramiento corporativo, es porque observen esto. Si la lógica del gobierno es la corporación, es de esperarse que la gestión también debe partir desde una perspectiva corporativa, al igual que el aseguramiento. Gobierno, gestión y aseguramiento no son áreas, no son departamentos, no son personas, no son roles. Son una dimensión que donde quiera que usted esté, en un proceso, en un área, en un departamento, en un flujo de trabajo, será necesario advertir quién hace la intervención externa, quién hace la ejecución, que es la intervención interna, en este caso la gestión, y quién va a asegurar,
que el lineamiento que se planteó desde el punto de vista del gobierno se está aplicando, y eso es básicamente el cierre del ciclo por la perspectiva de seguridad. A mi gusto es uno de los aspectos de principio estructural en GRC, y es que vamos a tener que entender gobierno, gestión de aseguramiento en muchos de los frentes que GRC va a tener que atacar. De hecho, algunos hablan de gestión integral. A veces uno queda pensando, ¿y qué es gestión integral? Gestión integral puede llegar a interpretarse como la posibilidad de incorporar allí elementos de gobierno y de aseguramiento, pero bueno, es un tema que no merece, por lo menos en este punto, una discusión. Y una tercera alineación es que usted ya tiene claro qué hacer, cómo hacer. El qué hacer es la disciplina, el cómo hacer, el enfoque. Y este tercero, que se llama arquitectura empresarial, son los objetos, son los dónde. ¿Dónde es que usted los pone en acción? ¿Dónde los materializa? ¿Dónde los objetiva? Arquitectura empresarial plantea, como lo ven ustedes aquí, ese relacionamiento entre objetos de intención y objetos de operación, que se resume en algunos dominios, es decir, la necesidad de tener los planes estratégicos, la necesidad de contar con unos procesos donde usted va a enunciar qué hacer, cómo hacer y durante qué tramo de tiempo, y cuáles son los recursos adicionales que va a usar como soporte, en este caso la información, los métodos, los datos, las funcionalidades, las aplicaciones, la tecnología, que es donde va a terminar operando. Es típicamente lo que se llama el modelo de operación, y arriba algo relacionado con el modelo estratégico. Estas cosas que vemos aquí de arquitectura empresarial tienen que beber, digamos, de los distintos elementos que acabamos de plantear, tanto en las disciplinas como en el enfoque. Hasta aquí, digamos, una reflexión general. Estaríamos advirtiendo que un modelo integrado de GRC, por lo menos desde el punto de vista de las prácticas internacionales, nos debería llevar a hacer un entendimiento como el que estamos viendo acá. Desempeño con los tres, con los tres elementos del enfoque, puestos en acción en los dominios de arquitectura. Sí, esa gráfica me parece que es supremamente clara para denunciar lo que puede ser un proyecto integrado de GRC. Y aquí también sale una pregunta. Yo puedo tener proyectos integrados de GRC donde estoy tomando simplemente la perspectiva del control, haciendo gobierno, gestión y aseguramiento del control, bajo los dominios de arquitectura, pero con un elemento mandatorio que es fundamental, es en perfecta conexión, integración, comunicación con las demás disciplinas, desempeño, riesgo y cumplimiento. Y al incorporar las disciplinas, estaríamos también viendo los enfoques que llevan implícito cada una de ellas en materia de gobierno, gestión y aseguramiento. Aquí la pregunta de fondo que es muy importante señalar es que si estamos hablando de un modelo de gobierno corporativo, el gobierno corporativo es la visión más holística desde el punto de vista de gobierno. Eso implicaría hablar entonces de gestión corporativa y de aseguramiento corporativo, y es tremendo planteamiento, porque suma casi que tendríamos que poner en acción todo el modelo integrado de GRC. Aquí sí que vamos a tener la capacidad de poner en acción los distintos elementos que un proyecto integrado de GRC va a tener que administrar. Una última cosita es esto que ven acá, lo que se llama el modelo de capacidad. Esto que acabo de mostrar, pues toca ponerlo en to-dos, en acciones específicas. Estas acciones específicas la OSEC la ha formulado con este modelo de capacidad que está allí planteado como un conjunto de prácticas. Aquí ustedes ven un conjunto de componentes que son los que tienen las letras, las mayúsculas: analizar, evaluar, organizar. Eso se llaman componentes. Cada componente tiene unas taxonomías que se llaman elementos, y cada elemento tiene un conjunto de prácticas. Y cada práctica a su vez tiene sus prácticas. Este conjunto de prácticas y sus prácticas pues no es más que una caja de herramientas que le va a ayudar a usted a tomar las decisiones frente a un proyecto de GRC en materia de cómo la tiene que aplicar, y este ejercicio de gobierno corporativo nos va a permitir entender un poco más sobre este tema que estoy en este momento comentando. Yo no lo puse para no extenderme más
otro slide, pero claro, una forma de interpretar estos componentes es que no es una simple lista de actividades por realizar. Los componentes están estructurados de una forma tal que de aquí se extraen 4 capacidades específicas que tiene una organización desde el punto de vista de GRC, que es la capacidad de diseñar y organizar, que es fundamental como elemento previo al quehacer, la capacidad de evaluar la incertidumbre, que es el elemento de la incorporación de aquellos factores que puedan llegar a desviar el planteamiento o el objetivo central, el modelo de operación en continuidad, que es una manera de hacer sostenible un proyecto en el largo plazo, y la medición y el monitoreo, que de una manera garantiza que el modelo circule. Entonces, al final explico un poquito más de qué manera ustedes pueden entender un poco más las prácticas, pero aquí es interesante tener en cuenta cómo se ponen en acción en la reflexión que estoy tratando de explicar. Bien, aquí tenemos una segunda conclusión. Entonces ya vimos la primera, cuál es el marco de principios de OSAC, de la OE, gobierno corporativo. ¿Y cuál es la definición de las prácticas? De por qué las prácticas y para qué las prácticas de GRC que establece la OSAC? Y la pregunta que vamos a resolver es ¿cómo hacer entonces proyecto? De ahí el título de la conferencia, cómo hacer una implementación de un proyecto de gobierno corporativo soportado en los sistemas de GRC que enuncian ese postulado conceptual o fundamental que vimos y estas prácticas de los modelos de capacidad, y a eso es lo que me voy a referir a continuación, que espero que esto quede suficientemente claro, por lo menos esta es la almendra del foro. Este es el valor agregado de todo el ejercicio y espero que les pueda resultar útil. Bien. Le he puesto a cada uno de los pasos un número para que se entienda como una metodología. Pues obviamente estoy tratando de precisar allí los pasos específicos, por lo menos que en nuestras metodologías aplicamos para ejercicios similares, pero me parece que por sentido común es un elemento que ustedes también podrían seguir en sus ejercicios que acometan sobre el particular. Entonces, vamos a hacer lo siguiente acá. En el costado izquierdo vemos los principios. ¿Cuáles son los principios? Los que enuncié hace un momento. En el marco regulatorio de la OCDE se plantearon 6 principios y allí están los principios. Los principios requieren perseguir con absoluta claridad y contundencia lo que se llaman los factores. Los factores son determinantes para garantizar el cumplimiento de un principio. Me explico. Ese principio que sale ahí como un pedacito de cake, de un ponquecito, se detalla al costado derecho como factores de los derechos de los accionistas y relacionamiento con las partes interesadas. Es decir, hay un principio que se llama así, derechos de accionistas y relacionamiento con partes interesadas. Yo no puedo demostrar o comprobar que la empresa cumple y asegura y garantiza que los derechos de los accionistas y relacionamiento con las partes interesadas es un tema que está close, que está cerrado. No. La forma de demostrarlo es dar una estricta explicación a cada uno de los factores que lo conforman. Aquí está el ejemplo de derechos de accionistas y entonces en el marco de los principios, cuando se detallan los principios de la OCDE, hay una serie de planteamientos que son los que están definidos allí. Entonces, ahí ustedes leen decisiones de control societario, el marco de negociación de acciones, derechos de propiedad, etc. Entonces, estos son los factores que evaluados, considerados, analizados, etcétera, me tienen que dar respuesta a la pregunta de si la empresa cumple o garantiza los derechos con accionistas. Esta lógica, entendí un poquito, vamos a ver los demás. Entonces usted tiene ahí el segundo principio, revelación de información. Revelación de información también tiene sus factores. El tercer principio, integridad y ética, también tiene sus factores. El cuarto principio, sostenibilidad y desempeño, tiene a su vez sus factores. Gestión integral de riesgos tiene sus factores. Control y cumplimiento normativo tiene sus factores. Conclusión. Miren esta conclusión que es vital. Este debería ser el tablero de control,
que un gobierno corporativo debería perseguir. No solo desde la perspectiva del principio en sí mismo, sino en la calificación específica de cada factor que conforma cada principio. Solo la calificación del nivel de madurez de cada factor tendría la capacidad de poder establecer que la empresa, que la institución, que la corporación cumple con sus responsabilidades, por lo menos en lo que tiene que ver con los principios de OCDE, y si es una regulación con mayor razón, porque ya se integraría desde el punto de vista de lo que son un marco de cumplimiento normativo. Entonces, hasta aquí observen que el tema se empieza a complicar, porque ya tenemos entonces son 6 principios, y cada principio tiene una serie de factores. Entonces, los factores son, en este caso, derecho de accionistas tiene 5 factores, gobierno y sostenibilidad y desempeño tiene 5, y así sucesivamente. Estaríamos hablando del orden, por lo menos de 30, no los he contado, pero por lo menos 30 factores. Entonces, el tablero de control no son los 6 principios, son los 30 factores que la empresa tiene que perseguir. Y aquí va otra reflexión clave. Si yo analizara un poco los principios, me daría cuenta de algo vital. Sostenibilidad y desempeño, pues eso es el modelo de desempeño propiamente de la organización. Ahí vamos a encontrar la estrategia, ahí vamos a encontrar los objetivos, las metas, la responsabilidad, los indicadores, etc. Lo propio va a pasar seguramente con la gestión integral de riesgos y con todo el tema de cumplimiento normativo. O sea, nuevamente estamos frente a un problema más delicado hace un momento. El asunto no solamente es desempeño, riesgo, control y cumplimiento, que obviamente serán esos 4 principios con sus factores que vamos a tener que atacar, sino de manera particular dar respuesta explícita a esos 3 principios adicionales que OCDE ha venido planteando. Entonces ustedes se preguntarán aquí, ¿de dónde salieron esos factores? Esos factores salieron de los estándares internacionales. Entonces, en el caso de sostenibilidad y desempeño, pues estos son los factores que desde el punto de vista de un Balanced Scorecard usted puede establecer como criterios para establecer niveles de madurez en materia del desempeño corporativo. En el caso de gestión integral de riesgos, ahí vamos a encontrar también una propuesta en materia de los factores claves que usted va a tener que considerar por establecimiento de nivel de maduración en materia de los sistemas de riesgos. Integridad y ética tiene mucho que ver con los lineamientos que la regulación de OCDE ha venido planteando. Y en el caso de cumplimiento normativo, hay mucho de las grandes responsabilidades en materia de cumplimiento de normas obligatorias y voluntarias y otra serie de temas relacionados con el manejo de información, con el manejo de transparencia de datos, etc. Aquí la pregunta que subyace es, entonces, ¿cómo vamos a medir la madurez de cada factor para garantizar que su aplicación es efectiva? Entonces, es la pregunta que muchos de sus miembros de la Junta Directiva quisieran que se respondiera y de manera clara. Entonces, alguien dice, no, eso se resuelve con un comité. Alguien dice, no, eso se resuelve con un indicador. Alguien dice, eso se resuelve con una reunión. Y en el fondo, tal vez es uno de los temas estructurales que la empresa tiene el deber de resolver. No se resuelve simplemente ni con indicadores, ni con metodologías, ni con información. Necesitamos una propuesta holística y en ese caso me parece que GRC es una interesante oportunidad, como lo voy a explicar a continuación. Quiero que se vean esto un segundo, por favor, para ver si la idea es suficientemente clara. Entonces, los principios que emana la OCDE terminan en una serie de actividades prácticas que la empresa va a tener que realizar. Ustedes ven ahí la práctica DADO1, establecer políticas. Esa enunciación mnemotécnica que está ahí de la práctica es estrictamente interna. Digamos, nosotros ya tenemos las prácticas totalmente atomizadas, totalmente alineadas, amarradas, etcétera. Pero para citar un ejemplo, esa práctica de establecer políticas se emana de una responsabilidad de un principio del gobierno corporativo. Aquí particularmente de OCDE enuncia la responsabilidad de definir y establecer políticas y directrices, en fin. Eso es una acción concreta que la entidad tiene que aplicar.
Pero observen que esa es una acción que se llama establecer políticas. Es una acción totalmente distinta a cualquiera de las otras que ven ustedes ahí. Por ejemplo, la última, que se llama supervisar cumplimiento. Supervisar cumplimiento es una actividad, sí, pero es una actividad que no está al nivel de la primera, porque mientras la primera es establecer la política, la última será supervisar el cumplimiento de la política, y supervisar el cumplimiento de la política es que la política se cumpla. Simplemente no. Las políticas terminan en procedimientos e instructivos que se terminan, perdonen la redundancia, implementando en los procesos. Entonces, observen que para conseguir la supervisión de cumplimiento yo tengo que previamente haber hecho una práctica que se llama implementar procedimientos. Pero para implementar procedimientos dentro de los procesos optimizados, usted tiene que advertir cómo va a ser el flujo de trabajo, quién gobierna, quién gestiona, quién asegura, en qué condiciones. Y eso está muy relacionado con la práctica número 2 que está aquí en negrita, que se llama identificación de eventos. Este pequeño ejemplo lo voy a tomar para explicar cómo es que se hace entonces de una práctica que emana de un principio de OCDE con una práctica que emana de modelos de capacidad de GRC. Ustedes ven aquí en este ejemplo, intencionalmente está así puesto, como un principio el dado 1 está perfectamente alineado con las prácticas que subyacen allí del modelo de capacidad o de las prácticas de capacidad de GRC que tienen que ver con identificación de eventos, implementar procedimientos y supervisar el cumplimiento. ¿A dónde va el punto? Si yo tuviera que demostrar que ese factor, que se llama derechos de accionistas y relacionamiento con terceros, se cumple o no se cumple, yo tendría que demostrar que estas 4 prácticas se aplican. Si yo aplico solamente la primera, o la primera y la segunda, o la primera, la segunda y la tercera, o las 4, vamos a encontrar que son 4 empresas con distintos niveles de maduración. Ese es el tema crucial del foro. Es decir, una organización cree que aplica el factor, pero es distinto entender que una empresa que aplica los 4 procedimientos, en este caso las 4 prácticas mínimas que garantizarían el cumplimiento de ese factor, son las que pueden demostrar madurez plena en materia de garantizar el objetivo de ese factor. Esto es clave considerarlo porque si así vamos a atacar cada factor. Ahora, es probable que yo cite aquí 4 prácticas nada más, pero pueden haber muchas más. Y puede haber, establecer políticas puede llegar a significar un conjunto de actividades que se traduzcan en un proceso específico para resolver el problema de atender el requerimiento de ese factor. Esto es bien interesante considerarlo porque observen que cuando supervisa el cumplimiento es probable que allí intervienen auditores. El valor agregado de un auditor es 0 si él supervisa un cumplimiento en un contexto donde no han definido procedimientos institucionales, por ejemplo. No hay protocolos para el manejo de información, no hay asignación de roles y responsabilidades y mucho menos la empresa tiene claro cuáles son los riesgos o las incertidumbres a las cuales se expone. Una empresa que tiene esas variables que acabo de anotar, es altamente probable que la labor que hace un auditor desde el punto de vista de aseguramiento sea mucho más contundente cuando existen las variables. ¿Cuál es el asunto? Alguien lo tiene que advertir, alguien lo tiene que decir que será necesario aplicarlo en ciertas condiciones y ese es básicamente el tema con el cual se va a atacar cada uno de los factores. Si voy un poco más adelante, vamos a ver esto. Cada práctica es la que vimos anteriormente, me vuelvo acá. El DA-DO1, el DAEI11, el DAOC17 y el DAMM24, ¿qué son? En un lenguaje nuestro. El DA es una práctica de derechos de accionistas. EI, evaluación de incertidumbre, OC es operación de continuidad y MM, medición y monitoreo. ¿Qué quiere decir? Esta práctica está atravesando por las 4 capacidades requeridas de GRC. Diseñe, organice, evalúe incertidumbre, aplique procedimientos y garantice que se cumpla y vuelva y mida. El ciclo se repite. Solamente este enunciado como lo estoy planteando. ¿A dónde va el punto? Todos y cada uno de los factores deben ser analizados con la misma metodología.
¿Esto dónde puede llevar? Factores que tienen no es que cada factor tenga 4 prácticas, no pueden haber muchas más prácticas. Pero ¿dónde está el eje central? Debe ser de pleno conocimiento institucional. Esto pone en evidencia algo que estaba intentando mostrar, y es esto. Las prácticas son las que llevan la madurez implícita de un factor. ¿Esto qué es? Si yo quiero demostrar que el factor de derechos accionistas es suficientemente maduro, tengo que demostrar que allí hacen presencia las variables del enfoque, como están planteados allí, y los elementos de arquitectura, y voy a tratar de esto explicarlo de una manera clara. Si ustedes miran enfoque, en enfoque vemos una serie de círculos unos sobre otros, y el último nivel se llama auditoría, en el caso de enfoque, el último nivel se llama auditoría. Sobre la auditoría subyace la supervisión, encima de la gestión operativa, encima de la gestión directiva y encima del gobierno. ¿Qué quiere decir? El gobierno no es suficiente. La gestión directiva no es suficiente. La gestión directiva implementa la política. La gestión operativa no es suficiente, por lo que la gestión operativa enuncia el procedimiento y lo más que hará seguramente es establecer flujos de responsabilidades de gobierno y gestión. La supervisión empieza, es el primer nivel del aseguramiento y lo cierra auditoría. Es decir, si yo quiero demostrar que una práctica en el marco de GRC es suficientemente madura, debería atravesar todos los lineamientos, todos los círculos que están definidos allí en materia del enfoque. Lo mismo en el caso de arquitectura. Hacemos ustedes que en arquitectura el último nivel, el primer nivel se llama directrices y políticas, que es emanar eso, un estatuto, un reglamento, un código de conducta, un código de ética. Eso no es más que una directriz, una política en esencia. Ponerla en acción será necesario asignar roles y funciones, la definición de los flujos de trabajo, quién hace, cuándo hace, por qué hace, en qué condiciones, qué información toma de abajo y qué información lleva hacia arriba. Pero hacerlo no es suficiente, eso tiene que vaciarse en métodos, protocolos y formas de generación de la información. Ahí estamos en el tercer nivel de arquitectura empresarial, que tiene que terminar por aseguramiento de procesos. Y si usted quiere ser muchísimo más asertivo a la hora de garantizar resultados, tendría que bajar a tecnología de información. En otras palabras, los niveles están aparejados. Un factor sería altamente maduro si yo pudiese demostrar que el conjunto de prácticas barren con todos los niveles del enfoque y barren con todos los niveles de arquitectura. Una práctica se consideraría en el marco de GRC madura si y solo si tiene aseguramiento independiente de la auditoría, y para tenerlo de auditoría en el marco de GRC tiene que haber validado los distintos elementos de enfoque que han planteado allí, y soportado en tecnología, pero una tecnología optimizada que llevó allí los procesos que la empresa de manera eficiente necesitaba implementar, y esos procesos, por supuesto, llevan los modelos, los protocolos, las condiciones técnicas del flujo de trabajo, que en un proceso claramente estructurado va a advertir los roles, las funciones, las responsabilidades y particularmente el tipo de información que va a tener que llevar arriba para sustentar una forma de gobernar. Si no está claro, miren el planteamiento y lo veremos aquí en este ejemplo con mayor claridad. Observen ustedes que cada práctica de las que analizamos hace un momento va a tener entonces dos alineaciones específicas. Primera alineación, ¿cuál es el enfoque? Y segunda alineación, la arquitectura, lo que acabamos de ver. El ejemplo intencionalmente me dice que la primera práctica, que se llama establecer política, que sale de un principio, pretende gobernar, que es el enfoque, ¿sí? Y el elemento de arquitectura que va a inducir va a ser la estrategia y las directrices. Yo lamento decirles que hay muchas instituciones a nivel latinoamericano que tienen marcos de gobierno corporativo, pero no han pasado a este nivel. Estatutos, códigos, manuales de funciones y de responsabilidades que no paran de ser simplemente ejercicios de emisiones estatutarias o emisiones del gobierno corporativo.
A renglón seguido vean ustedes la identificación de los eventos. La identificación de los eventos ya es la capacidad de evaluación de incertidumbre que introduce otro nivel más abajo, que es la gestión directiva. La gestión directiva, la gestión de la alta gerencia, que tiene la capacidad de advertir si ciertas desviaciones son significativas y no significativas, requieren control, no requieren control, requieren devolver a las políticas y hacer algunos ajustes de política o simplemente introducir en los procedimientos nuevas acciones operativas por aplicar. En este caso particular, el elemento de arquitectura se refiere a métodos, protocolos e información, uno de los niveles que hace un momento vimos en arquitectura. Los otros ya tienen que ver con la gestión operativa, que es la implementación de procedimientos en donde en los procesos, y la supervisión del cumplimiento, que es el enfoque de supervisión que se va a hacer en la tecnología de la información. Observen ustedes que cada práctica lleva su propio ADN. Hay prácticas que son enunciadas para hacer gobierno, hay prácticas que son enunciadas para hacer supervisión, hay prácticas que son enunciadas para hacer aseguramiento externo por la auditoría, hay prácticas que son enunciadas para la intervención de gestión directiva, en fin, cada práctica en el marco de GRC tiene que tener un apellido. Y lo más importante aún es uno entender para qué es la práctica, que en esencia es también parte de la filosofía de GRC. No hay nada en GRC que se haga simplemente por hacer. La definición de una práctica, en este caso particular, está básicamente induciendo un objeto. Entonces, ¿cuál sería el nivel de madurez? En el caso de madurez, en este caso particular, para este factor implicaría las cuatro prácticas que están señaladas allí, y observa que esas prácticas tienen la capacidad de transversalizar o atravesar todo el enfoque y atravesar toda la arquitectura. Ahí podríamos estar hablando de un nivel de madurez de ese factor, en este caso, de derechos de los accionistas. Viene un tema interesante y espero no generar confusión, digamos, por el tema de tiempo, que ya casi se nos agota, y es la calificación del nivel de madurez. Entonces, ¿a dónde vamos? Tenemos la responsabilidad de calificar, no olviden la pregunta, la madurez de ese principio que se llama derecho de los accionistas, y dentro de derecho de los accionistas, de derecho de los accionistas y de relación entre partes interesadas, tenemos la responsabilidad de calificar, mejor dicho, el principio se llama relaciones con partes interesadas, derecho de accionistas y relación con partes interesadas. Y hay un factor específico que se llama derechos de los accionistas, concretamente tiene ese nombre. Tenemos la responsabilidad de calificar el nivel de madurez de cada factor. La única posibilidad inteligente, por lo menos desde la perspectiva de RC, es poder explicar que las cuatro prácticas que vimos acá, observen que por eso utilicé esa mnemotecnia, el dado 1, el dado 11, el 17, etc. La aplicación sistemática, consecutiva y relacionada en causa-efecto de las cuatro prácticas son las que tienen la capacidad de hacer mover la madurez del factor. Y ahí utilizo los términos de maduración que se utilizan, que se aplican en GRC. Los 5 niveles de maduración, que son estados de aplicación de prácticas simplemente con fines regulatorios, el primer nivel. Segundo nivel, ese es el amarillo claro, el segundo nivel se llama estados de fraccionamiento. El tercer nivel, alineamiento. El cuarto nivel de integración, y el último, el lila, orquestación. La gráfica, ¿por qué está así? La gráfica está así es porque ahí vemos el cono, el vértice, el ángulo específico del factor. Es porque únicamente se demuestra madurez en este plano cartesiano cuando usted puede demostrar que todos los elementos de arquitectura están en operación en la tecnología de información, esto es el área morada, el área lila, y se hacen niveles de aseguramiento con la intervención de la auditoría externa, de la autoridad interna o de alguien independiente, digámoslo así. No es posible hablar de madurez de gobierno de la tecnología de información. Si yo hiciera el cruce entre el plano cartesiano, pues no voy a encontrar nada. Si usted emite unas políticas y voy a ver en la tecnología cómo se aplican, es absoluta inmadurez, porque usted ni ha dicho ni quién lo hace, ni cómo lo hace, ni de qué condiciones, ni bajo qué proceso, etcétera.
para poder conseguir ese nivel de aseguramiento de tecnología, tendría que irme a la zona morada, y para estar en la zona morada yo tengo que haber dado respuesta a cada una de las que me impone el modelo: la supervisión de procesos optimizados, la gestión operativa de protocolos de información, la gestión directiva de roles y funciones, y el gobierno de la estrategia y de las directrices. Solamente con un ejercicio como estos será posible calificar de manera coherente y consistente, y no simplemente para fines de, digamos, de cumplimiento, de manera coherente y estructural, cómo es que los principios de GRC responden a prácticas que pueden demostrar en sí misma que la empresa ha logrado, digamos, distintos niveles de madurez. Si esto es clave, me excusan por favor el ejemplo, pero así como lo hicimos con este, tomé justamente este factor específico porque pues ya tendremos la oportunidad de analizar cómo sería con performance, cómo sería con riesgos, cómo sería con control, cómo sería con cumplimiento, pero realmente la filosofía es la misma. Siempre vamos a tener que encontrar la alineación de distintas prácticas con su propio ADN y distintas prácticas que dependen unas de otras. En este caso, la práctica de medición y monitoreo, el DAM22, que aparece ahí en el vértice superior, esa requeriría la aplicación de la práctica anterior y esa a su vez requeriría la aplicación de la práctica anterior y, por supuesto, de la primera. No podríamos estar hablando de un aseguramiento cuando no existe una estrategia ni una directriz. Es perfectamente consecuente. Saben ustedes que la metodología es realmente muy intuitiva. En el fondo, ¿cuál es la dificultad? ¿Cómo es que se estructuran las prácticas? ¿Cómo se alinean las prácticas? Pero en la medida en que ese tema se resuelve, es altamente probable que la empresa en sí misma va a encontrar un sinnúmero de deficiencias, porque va a encontrar prácticas que no agregan mucho valor y también va a encontrar ejercicios que va a tener que replantear o por lo menos alinear de una u otra forma. Bueno, aquí ya podemos ver el escalamiento de una manera más clara. Observen que yo tomé el factor que se llama derechos de accionistas y relacionamiento, perdón, el principio, en este caso es el principio, de derechos de accionistas y relacionamiento con partes interesadas. Ese principio tenía los 6 factores que vemos acá. Está en verde en el que hicimos el ejemplo, donde están las 4 prácticas, y intencionalmente en el fondo ustedes ven los distintos niveles de madurez de cada factor. Madurez desde la perspectiva, insisto, de GRC. La parte interior se llama simple regulación, después sigue el fraccionamiento, después sigue la alineación, después la integración y la orquestación. ¿Cuándo tendríamos niveles de orquestación? Ya lo saben ustedes. Los niveles de orquestación solamente son viables cuando estamos hablando de implementación tecnológica de procesos optimizados que tienen los protocolos, los flujos de trabajo y los métodos requeridos, con roles y funciones claras, y la implementación de una política o una directriz emanada del Consejo de Directores. Acabo de señalar cómo algo es totalmente maduro. Y desde el punto de vista del enfoque, es totalmente maduro porque se gobierna, se gestiona y se asegura. Lo gobierna el Consejo de Directores con el apoyo de la gestión directiva. Se gestiona la gestión operativa con el apoyo de la gestión directiva y se asegura con la supervisión interna y con el aseguramiento externo que viene de los auditores. Ese es, pues, observen ustedes, un modelo perfectamente integrado y holístico para atender una responsabilidad, en este caso concreto, del factor de derechos de accionistas. ¿Cuántos factores tendríamos que analizar? Los 30 factores que hemos visto. Ahora, no quiere decir que cada uno de los factores tenga 4 prácticas, entonces, o 5 prácticas, entonces esos 5 por 30, 150 prácticas. A lo sumo serán muchas más. De hecho, poniendo en términos prácticos el ejercicio concreto, vamos a encontrar que hay muchísimas prácticas que están alineadas. Eso ciertamente pues hace parte de los cursos de formación o cursos individuales de formación que un poquito más adelante les cuento. Pero lo interesante aquí es capturar, digamos, el enfoque metodológico, porque estoy seguro que ustedes en sus empresas tienen prácticas ad hoc, o tienen las prácticas regulatorias, o tienen modelos específicos. El gran desafío es poner, digamos, en una
línea coherente, en una vertical consistente, las distintas prácticas que se enuncian aquí en el modelo. Por último, dos cosas, y ya estoy pasado 3 minutos, es lo siguiente. ¿Cómo comenzar? Las entidades tienen que hacer una estrategia de maduración de gobierno corporativo. Lo primero que tiene que hacer una entidad, fíjese bien, lo primero que tendría que hacer una entidad es establecer el ASIS. O sea, eso que hoy tiene, ¿a cuál nivel de madurez responde? O sea, tenemos que tendría que hacerse un diagnóstico. Entonces tendría que ser un diagnóstico del statu quo, de su gobierno corporativo, considerando no el gobierno corporativo que les parece, ¿no? El gobierno corporativo que le da el alcance a los principios y todos los factores que sean necesarios resolver. Aquí hay una propuesta de factores, pero si usted quiere poner muchísimos más, perfecto. Por lo menos estos es necesario garantizarlos y es probable que algunos factores se sumen a otros, en fin, pero hay que tener el nivel de control sobre el tema. No les conté que incluso el nivel básico, el que yo les mostraba hace un momento, el nivel básico regulatorio, el primer nivel de madurez se llama regulatorio. En el argot internacional se entiende como el nivel de la inconsciencia, que es mucho más patético. La empresa hace muchas cosas, pero no sabe cómo para qué. Para cumplir las normas, en esencia. Hablando de un enfoque regulatorio es que es un perfil básico de muchas instituciones de gran nivel en el concierto de empresas en Latinoamérica. Es decir, aplicar normas de gobierno corporativo porque la norma dice, y entonces la norma le dice que tenga un código de conducta, un código de ética, asigne responsabilidades, tenga un comité, tenga los distintos comités, alinee claramente responsabilidades con la junta directiva, en fin, y ahí empezó a marchar el gobierno corporativo y que los gestores empiecen a informar periódicamente sobre los avances de los objetivos y responsabilidades que cada una de los principios o factores induce. Eso no es hacer gobierno corporativo. Eso es cumplir unas normas y demostrar que los están haciendo, pero en el argot de GRC está lejísimo de poder calificar que eso es una estrategia de gobierno corporativo. Una estrategia de gobierno corporativo exige plantearnos las preguntas que estamos haciendo aquí es cómo cuando yo califico, por ejemplo, si la revelación de información en efecto está garantizada, tiene que haber atravesado entonces por los 4 niveles del enfoque, por la clara separación de los flujos de trabajo, responsabilidades de gobierno, gestión de aseguramiento, primero, y en segundo lugar, demostrar con absoluta claridad cómo es coherente la implementación de esa práctica en el contexto de la arquitectura empresarial. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Tiene que establecer el nivel de madurez. ¿Y qué es establecer el nivel de madurez? Nosotros para el nivel de madurez aplicamos unos cuestionarios, entonces imagínense que cada principio y cada factor tiene una serie de preguntas. Y simplemente bajo la lógica de sí, no, sí, no, sí, no, nos permite establecer cuál es el nivel de madurez. Observen, para el caso este de derechos de los accionistas, si yo les mandara un cuestionario y les dije, dígame sí o no, sí o no, sí o no, y pongo las 4 prácticas allí, la lógica es que si usted responde la primera sí, y me responde la segunda no, no tendría elementos para decirme que la tercera sí, porque su aplicación no es holística, no es de carácter coherente, no es consistente. Yo tendría que decir, está seguramente entre regulación y fragmentación. Los cuestionarios, por lo menos en términos metodológicos, ayudan a indicar en qué nivel de madurez está. Cuando usted tiene claro en qué nivel de madurez está, usted haría un chart, una gráfica, donde puede establecer cuál es el nivel de madurez de cada factor. Y si usted califica el nivel de madurez de cada factor, podría calificar el nivel de madurez de cada principio. Y si usted logra calificar el nivel de madurez de cada principio de los 6 grandes principios que se estableció al inicio, usted va a tener entonces el tablero de control, que es consecuente con lo que su gobierno corporativo necesita. Cada nivel de madurez, observen ustedes, cuando se califica en el diagnóstico, usted tiene que establecer a dónde quiere ir. Y a dónde quiere ir es probable que usted encuentre que buena parte de sus instrumentos de gobierno corporativo están únicamente en los estatutos, en los documentos, en los códigos. Y necesita implementarlos. Para implementarlos, entonces usted tiene que
atravesar las fases que está señalando allí, y usted dice, voy a hacer un salto de la regulación al primer nivel. ¿Cuál es? Asignar roles y funciones específicas para aplicar las políticas. Esto también es clave decirlo, ¿no? No se crean ustedes que una organización hace un salto entre el nivel de madurez básico y un nivel de orquestación de la noche a la mañana. Este es un curso que puede tomar años, mucho más cuando la empresa es totalmente inconsciente y no sabe qué está haciendo. Cuando la empresa adquiere niveles de conciencia y tiene claro saber cuál es la trazabilidad que podría llegar a conseguir, es altamente probable que empiece a dar sus saltos, como está planteado aquí en la escalera. Usted puede ir construyendo distintos niveles de madurez. Primer punto, vamos a saltar de la inconsciencia a la fragmentación, después de la fragmentación a la alineación y después de la alineación a la integración. Y cada uno de esos pasos va imponiendo nuevas responsabilidades de arquitectura y va imponiendo nuevas responsabilidades de enfoque, que ya lo saben ustedes a esta altura de la presentación. La comparación entre la CIS del nivel de madurez y el nivel de madurez tiene que permitir el logro de un objetivo específico en un proyecto de GRC. Un proyecto de GRC entonces va a tener que manejar la orientación de la intención que usted quiere lograr, cómo conseguirlo, y esa es la razón por la cual también un GRC requiere un plan estratégico. Los planes estratégicos corporativos son una variable muy importante, pero necesitan incorporar allí los elementos de riesgo, de control, de acciones específicas en materia de intervenciones en la arquitectura, procesos, tecnología, información. Termino básicamente diciendo, agradeciéndoles a todos su participación. Ha sido para mí pues realmente un gusto tenerlos aquí conmigo y espero que esto que les he transmitido les genere valor, digamos, en sus proyectos específicos de soporte en los gobiernos corporativos. Creo que es de altísimo valor cualquier estrategia que puede estar enunciada a apoyar las responsabilidades de los directores desde el punto de vista global por los alcances de sus responsabilidades específicas y particularmente las responsabilidades concretas, digámoslo, con sus partes interesadas o los stakeholders propiamente. Una última cosa, todo este contenido que hemos visto allí es lo que de una u otra forma hemos ofrecido nosotros en los distintos seminarios presenciales. Aquí ustedes ven en este slide, pueden consultar la página de GRC en español, que es una página que venimos trabajando conjuntamente con el equipo de la OSAC. Baker Tilly es miembro de liderazgo del cuerpo ejecutivo de la OSAC y venimos trabajando básicamente en un think tank de estructuración de casos de éxito, proyectos, etc. Los cursos básicamente se hablan de semanas de formación porque en un día usted aprende los fundamentos de GRC, en 2 días aprende el modelo de capacidad de GRC, hay un día específico, hay medio día específico para analizar esto de las prácticas de gobierno corporativo, otro día para analizar cómo se hace una gestión integrada de desempeño, riesgo, control y cumplimiento, y dos últimos cursos que se están habilitando, digamos 3. Hay uno que tenemos ahora que se llama Arquitectura de Procesos enfocada en GRC. Es como por la vertical de procesos voy a orientar toda una estrategia de GRC. Con 2 cursos que estamos pensando en lanzar, cómo hacer vinculante una efectiva labor de los auditores, particularmente los auditores internos a trabajos de GRC que juegan un rol fundamental, y cómo ejecutar un proyecto de GRC, cómo, claro, estos elementos se puedan acometer acciones concretas. En estos cursos realmente, ¿qué es lo que se hace? Se enseñan los fundamentos, les presentamos las prácticas, les presentamos las metodologías que nosotros usamos, están los tableros de talleres específicos que les ayudarán seguramente a hacer un entendimiento más concreto y por supuesto aplicamos algunos estudios de caso para que vean cómo se desarrollan estas responsabilidades del modelo de capacidad de GRC a nivel de las prácticas específicas que esperamos que sean de mucho valor. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, su paciencia. Si quieren hacer una pregunta en los próximos 5 minutos, las canalizamos y
De antemano, muchísimas gracias por su consideración. Gracias. Carlos pregunta si para la certificación de GRC se deben tomar los cursos. No, realmente, justamente por eso decidimos abrir los cursos, porque tienen perfiles distintos. Hay cursos el curso de certificación es el curso que se toma en 2 días y es el profesional en GRC, es GRCP, y fundamentalmente está pensado para que se tome el modelo de capacidad en detalle, el conocimiento de las prácticas. Nosotros vamos mucho más allá porque las prácticas las amarramos con los distintos enfoques como lo hemos visto. Y al final la persona determina si toma el examen de certificación. El examen de certificación también nosotros damos la inducción, ese se toma vía web con Year Certify a nivel internacional, pero nosotros hemos hecho el currículo y el set de preguntas en español. Entonces lo que se hace en esa sesión de 2 días para GRCP es formar en eso, en los contenidos que un examen internacional le va a requerir. Observen que ese curso de certificación es fundamentalmente conocimiento, no es propiamente las competencias. Las competencias las vemos en los otros cursos. Por ejemplo, este de gobierno corporativo es un típico curso de competencias. El de GRC integrado es un curso de competencias. El de fundamentos es la base, digamos, de la certificación, que es básicamente ya el marco de referencia para una certificación específica a nivel internacional. Es el mismo curso, de hecho, que se toma en cualquier lugar del mundo, Londres, Washington, etcétera, en las mismas condiciones, solo que en este caso se hace en español y lo hacemos nosotros en toda la región. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo. Que Dios me los bendiga y espero verlos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.